¿Qué es ser bondadoso? Ser bondadoso por sí no solo garantiza sobrevivir en este mundo. Si piensas con ser una persona buena, triunfarás. Estás engañándote y en el fondo lo sabes, aunque no quieras admitirlo. ¿Cuántas veces has sentido que otros te pisotean? ¿Cuántas veces hiciste lo correcto y en vez de recibir gratitud te ignoraron o te usaron? Te han hecho creer que la bondad basta, que la honradez se premia, pero la vida te demuestra lo contrario. El mundo no recompensa a los buenos, sino a los quienes dominan el juego. El ser humano es egoísta, cambiante, capaz de la crueldad si le conviene. Te explico que la virtud sin inteligencia es un error y la bondad sin táctica, una celada. ¿Y tú cuántas veces caíste en esa celada? Piensa en quienes admiras, cómo triunfaron. ¿Crees que lo lograron solo con buenas acciones? Usaron las sombras cuando fue necesario. Entendieron que la moral no es un límite, sino un instrumento. Saber cuándo exhibirla o esconderla separa a los líderes de los seguidores. El error no es tu bondad, sino protegerte. Crees que todos siguen tus reglas, pero no es así. El mundo está plagado de lobos vestidos de ovejas, de ambiciosos que se dan cuenta y que perciben la inocencia desde lejos, y tú sin notarlo, has sido su presa. La bondad estratégica no se trata de convertirte en malvado ni traicionar tus valores. Es que comprendas que la bondad exige entender la verdad. Aprende a descifrar a las personas, anticipar sus movimientos, saber cuándo actuar y cuándo protegerte. Es preferible ser temido a ser amado. ¿Y tú qué elegiste? Probablemente ser amado, aceptado, visto como alguien dócil. ¿Pero qué obtuviste? No respeto ni poder. Solo enseñaste a los demás que pueden aprovecharse de ti, porque la bondad sin firmeza no genera admiración sino desprecio. No me malinterpretes. No dije que ser bueno es ser malo, sino incrédulo. Acepta que el mundo premia la astucia, no la rectitud. La verdadera virtud no es obedecer ciegamente, sino balancear la ética y el pragmatismo. Adaptarse no es traicionar tus principios, sino evitar que otros los usen en tu contra. El éxito no es en ser bueno o malo, sino saber qué rostro mostrar en cada batalla. No solo importa quién eres, sino cómo te ven los demás. Si pareces débil, te tratarán con debilidad. Si proyectas fortaleza, ganarás respeto. ¿Cuántas veces has aceptado faltas de respeto por temor a perder aceptación? ¿Cuántas veces has guardado silencio para evitar problemas, solo para descubrir que permitas más de lo que ganabas? No es cuestión de ser despiadado, sino de ser calculador. La clave está en elegir cuándo avanzas, cuándo avanzar, hablar, retroceder o contraatacar. La bondad es útil, se maneja con sabiduría, pero si la dejas expuesta, se vuelve tu ruina. El error de los buenos es creer que el mundo valora un corazón puro. No es cierto. El mundo valora el poder, la seguridad y la capacidad de tomar decisiones duras. La bondad solo se respeta cuando está respaldada por la autoridad. Sin poder tu bondad es invisible. No seas cordero entre lobos. No dejes que tu moral te convierta en siervo. La virtud real no es obedecer, sino usar la sabiduría para dominar tu entorno.
Reflexiona, ¿hasta cuándo permitirás que el mundo te arrastre? No abandones la bondad, sino aplícala de modo de que te sirva. Aprende a desenvolverte entre sombras cuando sea necesario, a sonreír, a mostrar los dientes según te convenga. El mundo es injusto, pero puedes dominar sus reglas sin traicionarte quién eres. Y ahora, ¿seguirás creyendo que la bondad es suficiente o actuarás con astucia? La percepción del poder no basta con ser fuerte, no basta con ser inteligente, debes demostrarlo. La realidad importa menos de lo que más creen de ti. ¿Has visto a alguien mediocre ascender más que un talentoso? ¿A un manipulador triunfar mientras un noble se estanca? No es casualidad. La gente sigue a quien parece tener el control, a quien domina su imagen, a quien actúa con seguridad, aunque no tenga todas las respuestas. Muchos fracasan pensando que la verdad se define sola, pero el mundo premia a quienes mejor venden su historia. No eres sino lo que los demás creen que eres. Un líder inseguro no inspira, aunque sea brillante. Un trabajador discreto no asciende, aunque sea excepcional. Alguien que no proyecta valor no será deseado, aunque tenga mucho que dar. La clave está en dominar la narrativa sobre de ti, controlar tu imagen, guiar lo que otros perciben. No es engañar, es enfocar su atención en lo que te beneficia. La consistencia en tu imagen construye autoridad, mientras la coherencia te debilita. Incluso los pequeños gestos, una mirada firme, un tono calmado, moldean percepciones. Recuerda, nunca subestimes el poder de lo que callas, pues el silencio estratégico puede ser más centrado que 1000 palabras. Y aunque adaptes tu máscara, nunca pierdas de vista tu propósito, porque en el juego del poder solo sobrevive quien equilibra paciencia y esencia. Reflexiona, en cualquier interacción, la gente no ve la verdad, sino una versión filtrada por prejuicios y emociones. La pregunta es, ¿dejas que esos filtros te perjudiquen o los usas para ganar? Si eres bueno pero pareces frágil, te tratarán con fragilidad. Si eres justo pero pareces dócil, te aplastarán. Si eres hábil pero pareces indeciso, serás invisible. Así de crudo es el dominio de la percepción. Divide a quienes controlan su vida, de quienes son marionetas de otros. Aquí entra un terreno crucial, el control de la información. ¿Por qué los poderosos siempre saben algo que otros ignoran? Porque dominan cuando hay que hablar, cuando hay que guardar silencio. Los ingenuos creen que ser totalmente transparente es noble, pero la información es poder y regalarla tiene consecuencias. Un líder debe de ocultar sus intenciones, no permitir, sino porque revelar demasiado te hace vulnerable. Aprende a medir lo que compartes, a decir solo lo esencial, a mantener un aura de misterio. Cuando eres predecible, pierdes toda ventaja. Las grandes estrategias de la historia en política, negocios o arte entendieron esto. El silencio como las palabras. Piensa en alguien influyente que admires. Ese alguien que expone todo o que siempre guarda algo oculto. Muchos confunden transparencia con debilidad. Creen que callar es engañar, pero no se trata de mentir,
sino de dirigir la información hacia tus intereses. ¿Cuántas veces hablar de más te ha perjudicado? ¿Cuántas veces confiaste en quien no debías o explicaste acciones a quien no lo merecía? El poder no está en hablar mucho, sino en elegir el momento preciso. La lección que pocos aplican. Quien menos habla, más respeto genera. El silencio crea incertidumbre. La incertidumbre despierta curiosidad y la curiosidad otorga poder. Si hablas sin filtro, pierdes interés. Si justificas cada acto, das pie a que otros duden de ti. Pero si hablas solo cuando es vital, eliges palabras precisas y dejas espacio a la interpretación de los demás, te escucharán de verdad. Incluso un gesto mínimo es una pausa, una mirada firme, puede alterar percepciones. Recuerda, no se trata de ser impenetrable, sino de que nadie sepa cuánto guardas en reserva. La verdadera maestría está en equilibrar lo que muestras y lo que ocultas, porque es un mundo de lobos, estamos en un mundo de lobos. El que domina el silencio, domina el juego. La clave no es ser el más ruidoso, sino el más imprescindible. No es acumular información, sino saber retenerla, hasta que su liberación te obligue al máximo. Porque en la brecha entre en lo que callas y lo que revelas se construye el verdadero control. Aquí surge otro principio clave, el arte de la insensibilidad. Quienes actúan siempre igual son fáciles de manipular. Si eres predecible en tus reacciones, emociones o decisiones, otros te controlarán. Pero si mantienes un margen de incertidumbre, si nadie puede adivinar tu próximo paso, te conviertes en una amenaza. Una amenaza se respeta. Un líder transparente es un líder débil, pero aquel que cultiva misterio, que se adapta sin aviso, evita etiquetas, es quien conserva el poder. Prefieres seguir siendo un libro abierto, fácil de usar por otros, o convertirte en un estratega que domina su imagen e información. La bondad sintáctica es un riesgo. El mundo no se adapta a ti, así que juega con sus reglas reales, no con las ilusiones que te vendieron. Si lo haces bien, dejarás de ser víctima para convertirte en dueño del juego. Pero esto te lleva a otro concepto, la distancia estratégica. Muchos piensan que el poder está en la presencia constante, en ser visible siempre. Error. Lo excesivamente disponible pierde valor. La escasez genera deseo. La ausencia impacto. ¿Por qué algunos inspiran respeto con solo aparecer, mientras otros fracasan en imponerse? La clave está en cómo perciben tu valor. Un líder debe evitar ser demasiado accesible. La familiaridad excesiva destruye el respeto. Esto aplica a todo, relaciones, trabajo, vida. Si das demasiado, te vuelven invisible. Si siempre estás ahí, te tratan como recurso, no como alguien valioso. Reflexiona, ¿cuántas veces te sacrificaste por otros y no te valoraron? ¿Cuántas veces estuviste disponible para todos y te ignoraron? ¿Cuándo lo necesitaste? No es casualidad. Lo abundante se desprecia, lo escaso se anhela. Aprende a regular tu presencia. No siempre respondes rápido. No estés al alcance de todo. Haz que tu ausencia se note y tu presencia cueste. Cuando desapareces en el momento preciso, la gente comienza a buscarte. El miedo a ser olvidado lleva a muchos a saturar su presencia, pero la verdad es dura.
si solo te recuerdan porque estás siempre ahí. Nunca fuiste importante. Los que dejan huellas no gritan más fuerte, sino que dominan el silencio. Saben cuándo retirarse y cuándo volver. Observa las figuras históricas. Los verdaderos estrategas no se destacaban en cada pelea. Actúan cuando importa y al hacerlo aceptan toda la atención. La verdadera afluencia no se mide por cuánto estás presente, sino por cuán estratégicamente eliges desaparecer. Porque el poder no reside en ser visto siempre, sino en ser recordado. Cuando decides reaparecer creando un aura de autoridad que otros no osan cuestionar, pues intuyen que detrás de cada movimiento hay un cálculo que trasciende su comprensión inmediata. Y esto nos lleva al núcleo del dominio. El control sobre uno es una herramienta de poder. Aquí es donde muchos caen. Se creen o creen que el poder se ejerce con gritos o amenazas, pero el verdadero control está en dominar tus emociones. Quien pierde la calma reacciona sin pensar, se deja llevar por la ira y se vuelve débil e impredecible. Recuerda la última vez que alguien te hizo estallar. ¿Quién tenía el poder en ese momento? No eras tú, sino quien manipuló tus emociones, porque quien controla lo que sientes, controla lo que haces. La clave es no ser reactivo. Mantén tu control, incluso bajo tensión. Así te vuelves invulnerable. Un hombre prudente actúa con frialdad. No es no sentir, es no ser esclavo de tus sentimientos. Si nadie puede sacarte de tu equilibrio, nadie puede controlarlos. Los verdaderos estrategas no son los más fuertes, sino los que mantienen la calma. Mientras otros entran en pánico, tú tienes que estar tranquilo, siempre. Esto desemboca en la paciencia estratégica. La mayoría quiere éxito inmediato, pero el poder real está en esperar el momento preciso. La fortuna favorece a quienes se adaptan, no a quienes actúan sin pensar. Imagina un cazador, no dispara al azar. Espera hasta que su presa está en la posición ideal. Así funciona el juego. No gana el que actúa primero, sino el que lo hace en el instante preciso, exacto. Los mediocres se lanzan por impulsos. Los estrategas calculan cada movimiento. ¿Eres de los que actúan sin plan o de los que esperan para golpear sin decisión? En este mundo el poder no es de los rápidos, sino de los que combinan el control, paciencia en sí mismos. La grandeza no se construye en el caos, sino en la acción. Precisos y constantes. Analiza y elige cuándo intervenir, porque incluso el silencio más prolongado puede romperse con un solo movimiento que define las reglas del juego, dejando claro que quien domina sus emociones y su tiempo no compite, sino que dicta el ritmo de la batalla sin necesidad de alzar la voz. Y si aplicas todo esto, dejarás de ser víctima para convertirte en un jugador. El mundo seguirá siendo cruel, pero ahora sabrás usar sus reglas. Lo que separa a los que sobreviven de los que dominan es convertirte en una anomalía en el sistema. Ya sabes que la bondad sola no basta, que la percepción es poder, que las emociones controladas son un arma, que la paciencia vence a la impulsividad y que lo escaso se valora. Pero ¿de qué sirve esto si actúas como los demás? Para resultados distintos debes reescribir el guión.
La mayoría piensa dentro de los límites impuestos, siguen patrones predecibles, actúan como se espera, pero los que cambian el juego son quienes rompen lo esperado, imprescindibles, con reglas nuevas, acciones que nadie anticipa. El secreto es que el mundo devora a los conformistas. Si haces lo mismo que todos, tendrás su misma mediocridad. Ganar exige salir del molde, exige salir adelante, actuar distinto, tiene cartas ocultas, ser incomprensible cuando hables. Otros escucharán porque tu palabra tendrá fuerza y poder. Al aprender esto, algo cambia. Entiendes que no eres débil, solo usabas la estrategia equivocada. La gente no te ignoraba por falta de valor, sino porque no supiste proyectarlo. Ahora lo sabes, y eso es peligroso. Al aplicar esto, dosificas tu presencia, controlar tu imagen, manejar tu información, usar el silencio en el mundo, reaccionará distinto. Quienes te ignoraban te, te prestarán atención. Quienes te subestimaban se preguntarán qué cambió. Quienes te manipulaban temerán actuar contra ti. Ya no eres el mismo. ¿Entiendes el tablero? Y aquí llega la decisión clave. ¿Actuarás o volverás a la ignorancia? Lo que separa a los triunfadores no es saber, sino hacer la anomalía. Estratégica no es revelar sin propósito, sino reinventar las reglas desde las sombras, usando cada movimiento como un mensaje que eres, el jugador que elige, cuando el tablero se inclina, cuando las piezas caen, cuando el juego mismo se redefine. Porque en un mundo de códigos preestablecidos, el verdadero poder está en ser el único que escribe el manual, mientras que los demás siguen leyéndolo. Puedes quedarte con esta información como una sabiduría útil. Comienza a usarla. La decisión es tuya, pero entiende esto. Si retrocedes, si actúas como antes, lo harás sabiendo que eliges ser invisible. ¿Qué prefieres? ¿Seguir siendo ignorado? ¿O puedes transformarte ahora en pasos pequeños, pruebas útiles? Añade misterio a tus gestos. Domina el impulso de hablar sin freno. Responde con serenidad en vez de reaccionar. Retírate en el instante preciso. Observa en silencio antes de actuar acciones mínimas que con el tiempo alteran cómo te perciben. Acciones que, que sin que lo notes te convertirán en alguien imposible de pasar por alto. El mundo olvida a quienes solo existen y recuerdan a quienes jugaron el juego. ¿Estás listo para jugar? La grandeza no llega con un estallido, sino con la acumulación silenciosa de decisiones calculadas. Incluso el río más poderoso nace de gotas que de gota a gota rompe la roca que se interpone, porque el verdadero dominio no es un acto, es un ritual constante que convierte lo invisible en imparable. Gracias por todo. Que tengas buena tarde. Que te vaya bonito. Gracias.